Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Eh, en el día de hoy comenzamos el módulo 2 de nuestro curso de protección radiológica en medicina nuclear. Y en la clase de hoy vamos a abordar las principales aplicaciones, eh, fuentes y equipos que se usan en medicina nuclear. Vamos a tener una primera parte que va a estar relacionada con la medicina nuclear diagnóstica y una segunda parte más breve que está relacionada con la medicina nuclear terapéutica. Eh, el objetivo, bueno, es conocer las diferentes aplicaciones y distinguir los principales radiofármacos, fuentes y equipos que se usan en la práctica de medicina nuclear. En esta primera parte vamos a ver los fundamentos de la medicina nuclear diagnóstica, los principales tipos de fuentes usadas en medicina nuclear diagnóstica y los principales tipos de equipos que también son usados en esta práctica. Lo primero sería definir qué cosa es la medicina nuclear. Bueno, en primer lugar hay que decir que la medicina nuclear es una especialidad médica. En muchos países es una especialidad médica. Aquí en Uruguay lo es también, que se basa en utilizar cantidades relativamente pequeñas de materiales radioactivos en forma de radiofármacos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Realmente en la parte de tratamiento las cantidades no son tan pequeñas, pero en la medicina nuclear diagnóstica las cantidades, quiere decir la actividad que se usa es relativamente pequeña. Las imágenes diagnósticas en particular pueden superar en algunos aspectos o complementar otras imágenes diagnósticas que se obtienen por otros medios y en determinadas situaciones clínicas pueden resultar un aporte importante al diagnóstico de una determinada patología. Ya que hablamos de que la forma de uso de esas pequeñas cantidades de materiales radioactivos son los radiofármacos, vale la pena definir qué son los radiofármacos. Y habría que decir que son sustancias que están compuestas por una molécula química que está marcada radioquímicamente con un isótopo radioactivo. Quiere decir, siempre un radiofármaco tiene una molécula química marcada con un isótopo radioactivo. Estas sustancias, al ser administradas a los pacientes, se acumulan preferentemente en alguno de los órganos y tejidos del cuerpo humano, de forma tal que pueden ser detectadas externamente por equipos especiales capaces de obtener parámetros y forma de imágenes que son las principales contribuciones que da la medicina nuclear al diagnóstico de diferentes tipos de enfermedades. En algunos casos, estos radiofármacos pueden utilizarse para administrar altas
altas dosis de radiación a determinados órganos y tejidos ya con fines terapéuticos. Y esa parte va a ser la que veremos en la segunda parte, valga la redundancia, de esta clase de hoy. Ya en lo que tiene que ver con la medicina nuclear diagnóstica, los estudios diagnósticos de medicina nuclear se clasifican en dos grandes grupos. Un grupo que se le llaman estudios in vivo y otro grupo que se le llaman estudios in vitro. Los estudios en vivo se basan en que se detecta el radioisótopo o administrado previamente al organismo y en función de esa detección, esos estudios pueden ser funcionales si lo que hacen es aportar información sobre el comportamiento dinámico del funcionamiento de un determinado órgano o morfológicos si, como dice su nombre, el estudio lo que aporta información acerca de la forma y tamaño, por ejemplo, de un tumor o de un órgano con determinada patología. Por otra parte, están los estudios in vitro que que se usan en ellos radioisótopos para determinar eh, determinados niveles de determinadas hormonas, por ejemplo, que pueden estar, que pueden condicionar el funcionamiento del cuerpo humano y eso se hace utilizando muestras biológicas del individuo. Muestras biológicas que pueden ser muestras de orine y pueden ser mayormente muestras de sangre. En estos tipos de estudios cada vez más se sustituyen por técnicas que no usan radiaciones ionizantes, quiere decir que no usan radioisótopos y pues hay un marcado decrecimiento de la aplicación de esta parte de la medicina nuclear. Sin embargo, en algunos países todavía hay un uso bastante generalizado de las técnicas de radioinmunoanálisis que se incluyen dentro de estos estudios in vitro. ¿Y cuál es el objetivo entonces de la medicina nuclear diagnóstica? Obtener datos clínicos acerca de la distribución de radiofármacos en el organismo y a partir de ellos obtener imágenes de la distribución de actividad o, o cantidad o obtener la magnitud de la distribución de actividad para determinar lesiones en órganos y tejidos, por ejemplo, pueden ser tumores óseos o tiroideos, donde la medicina nuclear tiene una amplia utilización, o puede ser para evaluar el funcionamiento de un determinado órgano. Por ejemplo, determinados estudios evalúan el funcionamiento del corazón y otros, por ejemplo, determinan el flujo sanguíneo en el cerebro, eh, lo cual son bondades que tienen los estudios de medicina nuclear que muchas veces son difíciles de superar por otras técnicas de diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el esquema en general mediante el cual se realizan los estudios in vitro y los estudios in vivo? Bueno, los estudios in vitro contemplan la obtención de la muestra biológica del paciente, como le decía, puede ser sangre, puede ser orina, la preparación de esa muestra usando cantidades muy pequeñas de radioisótopo. En la mayoría de los casos se utilizan cantidades que están en el orden de los microcurie, muy, muy bajas cantidades de radioisótopo. Después de esa preparación se hace la medición de la muestra para determinar, por ejemplo, valores
de hormonas presentes en la muestra y finalmente con esa medición se hacen comparaciones con patrones normales y patológicos eh, y se puede establecer entonces si el estudio revela alguna patología o si el estudio es normal. En el caso de los estudios in vivo, hay una marcada diferencia en la forma en que se ejecuta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si ustedes se dan cuenta en los estudios in vitro, al paciente como tal no se le administra ningún radioisótopo. Sin embargo, para los estudios in vivo, la gran diferencia la marca el hecho de que hay que primeramente administrar el radiofármaco al paciente. Eso se hace por diferentes vías. Las vías fundamentales son la vía oral, la vía intravenosa, pero también hay estudios en los cuales la administración se hace por inhalación del radiofármaco por parte del paciente. Después de que el paciente se le ha administrado la dosis, hay que, hay que contemplar un tiempo determinado, que varía dependiendo del tipo de estudio, para que ocurra la biodistribución del radiofármaco en el cuerpo del paciente y ocurra a su vez la acumulación en el órgano o tejido que va a ser objeto de estudio. Posteriormente a eso, se hace la medición de la actividad acumulada en el órgano o el tejido objeto de estudio, obteniendo imágenes o parámetros de funcionamiento de ese órgano o tejido objeto de estudio. Con esa información se hace la evaluación de los resultados del estudio para obtener características que nos puedan indicar o datos que nos puedan indicar la existencia de una determinada patología. En el caso de los estudios de medicina nuclear diagnóstica, hay un triángulo imaginario que define muy bien eh, cómo cuáles son las prioridades de un estudio. Y es este que presenta esta figura. El problema clínico es la prioridad del estudio. Si un estudio no va a resolver ningún problema clínico, pues no se justificaría como tal y no tendría sentido que se realice. De manera que siempre el problema clínico está como en la cúspide de la prioridad. Pero a su vez, para resolver ese problema clínico, en la base de este triángulo están de un lado los radiofármacos y de otro lado la instrumentación. De manera que hay que garantizar la base, quiere decir, hay que garantizar la calidad de los radiofármacos y la calidad de la instrumentación para poder obtener la solución al problema clínico que es planteado. Y eso es siempre una cuestión que tiene que estar en equilibrio. Quiere decir, tiene que haber un equilibrio de todas estas partes para que un estudio de medicina nuclear sea justificado y también sea optimizado. Ahora, ¿cuáles son las fuentes que se usan en medicina nuclear? Bueno, ya hemos hablado que la principal particularidad de medicina nuclear es que las fuentes que se usan son los llamados radiofármacos, que tienen dos componentes, como dice su nombre. Una parte radio que tiene que ver con la radiación, con el isótopo radioactivo, y otra parte fármaco que tiene que ver con la molécula que va a conducir la acumulación de esa sustancia en el cuerpo del paciente. Quiere decir, el fármaco es elegido con el objetivo de lograr su localización preferencial en un órgano o en un tejido dado y lograr así o lograr también su participación en una función fisiológica determinada del
cuerpo humano. Quiere decir, es, digamos, el objetivo bajo el cual se selecciona el fármaco. Y el radionúclido es elegido de manera que que pueda marcar radioquímicamente al fármaco y viajar con él, eh, acumulándose en ese órgano o tejido que va a ser objeto de estudio y permitiendo emitir la radiación que pueda ser detectada con un detector de radiación externo, que está externo al cuerpo del paciente y que es un detector especialmente diseñado para el objetivo clínico que tenga el estudio de medicina nuclear en cuestión. Y después vamos a ver cómo hay una variedad de este tipo de detectores que son utilizados para detectar la radiación que emite ese radionúcleo. La actuación conjunta del radiofármaco y el radionúcleo es lo que permite evaluar clínicamente una estructura morfológica determinada o una función fisiológica en un determinado órgano o tejido. Los radiofármacos, según la forma en que se pueden preparar o que se pueden obtener, se dividen en cuatro grandes grupos. El primer grupo son aquellos que son listos para ser usados. Quiere decir, son suministrados de una forma que están listos para ser usados. Ese es el caso del yodo 131 y MIBG, el yodo en forma de yoduro de sodio, el talio 201 en forma de cloruro y el tecnesio 99 en forma de pertennatato. Quiere decir, el tecnesio 99, aunque lo usamos para más cosas, ya su propia obtención en forma de pertennatato en un generador puede servirnos como radiofármaco listo para uso. Después están los kits que tienen una preparación bastante simple, como son, por ejemplo, el MDP tecnesio y el tecnesio DTPA, que es una preparación radioquímica bastante sencilla. Hay otros que ya requieren una preparación un poco más compleja, incluyendo, por ejemplo, el calentamiento, centrifugado, etcétera, como puede ser el tecnesio MAT3 y el tecnesio MIBI. Y hay otros incluso que requieren una manipulación muy significativa, muy importante, y que generalmente se usan solo en aquellas clínicas o hospitales grandes y aquellos que se dedican también al desarrollo de radiofármacos, porque hay que decir que los radiofármacos continuamente se están desarrollando. Un ejemplo de esa preparación compleja es el marcaje de células sanguíneas y la síntesis y marcaje de radiofármacos propios, producidos en el propio hospital. De manera que hay una gran variedad de formas de preparación, aunque en realidad la simplificación que brinda los radiofármacos que son listos para su uso y que requieren preparación inmediata o alguna preparación no muy compleja es muy importante para cubrir casi la mayoría de los estudios de medicina nuclear que más aportan al diagnóstico de diferentes enfermedades. Por otra parte, los radionúclidos usados en estos estudios, que lo hemos visto aquí, el yodo, el talio, el tecnesio, son radionúclidos que deben cumplir también determinadas expectativas. Primero, que puedan detectarse en cantidades relativamente pequeñas desde el exterior del cuerpo de los pacientes. Quiere decir, tiene que tener alguna radiación eh, gamma de energía
que sea suficiente para detectarlo desde el exterior del cuerpo del paciente y que eso sea posible con pequeñas dosis. Y por otra parte, tienen que cumplir una cuestión muy importante, que es que tienen que tener un comportamiento químico igual al isótopo estable en su tránsito o en su captación dentro del paciente. Eso implica un comportamiento similar en cuanto al metabolismo de ese compuesto, en cuanto a la distribución en el órgano y en cuanto a su eliminación. Quiere decir, es un compuesto que también necesitamos que una vez que cumpla su función se elimine con facilidad del cuerpo del paciente. Características de los radionúclidos más usados en medicina nuclear que han definido precisamente su mayor utilización. Bueno, comportamiento idéntico al núcleo estable metabolizado por el organismo, forma química adecuada para garantizar su incorporación y el comportamiento biológico correcto con una cinética que sea la requerida para poder realizar los estudios, detección eficiente de la radiación emitida, de lo cual ya hablamos, que proporcione una dosis absorbida lo más baja posible al paciente, que la eliminación sea rápida del organismo para que la dosis total que recibe el paciente en el estudio sea la mínima también posible y que en general tenga un periodo de semidesintegración eh, eh, corto, porque se requiere que desaparezca físicamente, desaparezca lo más rápido posible del cuerpo del paciente y a la vez que no nos cause muchos problemas tampoco a nosotros en el servicio de medicina nuclear desde el punto de vista ya de la protección radiológica ocupacional, el manejo de los desechos, etcétera. ¿Cuáles son los radionúclidos más utilizados en los estudios de medicina nuclear? Bueno, hay como tres grandes caballos de batalla de la medicina nuclear. Uno es el tecnecio 99 metestable, otro es el yodo 131, sobre todo en los procedimientos terapéuticos, aunque aquí también ya ha entrado a jugar fuerte el itrio 90, y en el caso de los procedimientos de PET, de, de, de tomografía por emisión de positrones, sin duda la estrella es el flúor 18 por las características que veremos más adelante que él tiene. Un poco hablar de las características de estos isótopos que son los fundamentales. Por ejemplo, el tecnecio 99 se obtiene en el propio servicio de medicina nuclear mediante la elusión de un generador de molibdeno tecnecio. Es un generador de molibdeno tecnecio. Es un equipo que tiene en equilibrio secular una columna de molibdeno y que permite a partir de ese equilibrio secular de la columna de molibdeno con el tecnecio 99 obtener tecnecio 99 cada determinado tiempo. Claro, por supuesto, eso va disminuyendo con el paso del tiempo también, la cantidad que se puede obtener. Segundo, el periodo de semidesintegración física de este isótopo son 6 horas, lo que es muy conveniente porque supuestamente en 6 horas es suficiente para hacer cualquier estudio y para él acumularse en cualquier órgano o tejido, y la eliminación y la dosis que produce al paciente es pequeña. Igual facilita mucho la gestión de los desechos radioactivos que se generan. Hay que tener en cuenta que una actividad del orden de los gigabecker aquí en el tecnecio no genera dosis muy significativas, precisamente por las características físicas de este isótopo.
se desintegra emitiendo fotones de 140 keV, que son fotones de suficiente energía para ser fácilmente colimados y detectados desde el exterior del cuerpo del paciente, lo cual es algo que es también muy positivo de este isótopo. Se dispone en estado estéril libre de pirógeno, por lo cual se puede administrar sin muchos problemas desde el punto de vista de bioseguridad. Se puede administrar por vía intravenosa, aunque cada vez más en el mundo hay normas más estrictas para la bioseguridad y en muchos casos, en muchos países ya se exige que estos sean manipulados en un flujo laminar, precisamente para evitar eh, la contaminación con pirógeno. Y otra característica importante es que adicionados aquí frío permite obtener múltiples radiofármacos con diferentes aplicaciones. Y ahí, claro, dado la bondad que ha tenido, ha habido un desarrollo muy importante de kit frío para producir in situ los radiofármacos sin mucha complicación. El yodo 131, por su parte, se produce en el reactor, quiere decir, hay que importarlo ya como yodo 131. El periodo de semidesintegración es bastante más largo, 8.02 días. Es usado para procedimientos diagnósticos y tratamiento, aunque en realidad cada vez menos se usa en diagnóstico y se usa más solo casi en tratamiento, porque ya se han desarrollado muy buenos radiofármacos en base a tecnecio que dan ciertas ventajas respecto a yodo. Puede ser administrado por vía oral en forma de cápsula o en forma de solución líquida, lo que hace que sea fácil de administrar. Sin embargo, a su vez, es muy volátil y la manipulación de ellos requiere precauciones especiales. Quiere decir, hay que manejarlo en una campana radioquímica, con un filtrado adecuado de la extracción, etcétera, etcétera. Quiere decir, eso complica un poco el uso del yodo 131. El otro muy importante, el flúor 18, es producido en un ciclotrón. Cada vez más los ciclotrones están más cerca, digamos, de la, del uso de este radiofármaco, de este isótopo. El periodo de semidesintegración es 110 minutos, quiere decir, eso es algo muy bueno desde el punto de vista de que aporta poca dosis al paciente, pero a la vez trae sus complicaciones porque los estudios tienen que estar muy bien coordinados para no perder mucha actividad. Es usado para procedimientos diagnósticos como emisor de positrones, que es y fundamentalmente en oncología, que es el 70% casi de los procedimientos, también en cardiología y en otros procedimientos, es administrado de forma intravenosa y su mayor uso está dado porque unido a la molécula de FDG es un radioisótopo muy útil en los estudios de oncología. ¿Por qué? Porque el FDG es un análogo de la glucosa. Y como las células cancerosas quieren crecer, se caracterizan por su crecimiento desmedido, pues ellas están ávidas de glucosa. Entonces, él se marca muy bien el flúor con el FDG y tiene una muy alta sensibilidad y especificidad en los estudios relacionados con oncología. Y ese ha sido la causa fundamental del gran incremento que han tenido las técnicas de tomografía por emisión de positrones.
Claro que la mayor energía de aniquilación positrónica, que como se sabe es de 511 keV, mucho mayor que el tecnecio, condiciona mayores dosis a los trabajadores, un poco también a los pacientes, aunque no tanto a los pacientes, pero sí a los trabajadores, y condiciona que hay que tener requisitos de blindaje mucho más importantes, y eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Bueno, en medicina nuclear también se usan fuentes selladas, no solo fuentes no selladas, también se usan fuentes selladas en la calibración fundamentalmente. eh, en la calibración, ellas se usan tanto en la calibración de los calibradores de dosis o de los activímetros, como también se le dice, como también en la calibración de las cámaras de las cámaras gamma, así como también como marcadores o punteros para definir bien la posición del paciente. El rango de actividades de esta fuente puede ir desde 1 kBq muy pequeñitas hasta 1 GBq, pero en realidad son actividades bastante bajas, y lo deseable es que tengan un largo periodo de semidesintegración, pero eso en algunos que son muy importantes, como el cobalto 57, para estas fuentes planas, pues ese periodo de semidesintegración no es tan largo, y no es tan, por eso esas fuentes planas pues son una complicación, porque se gastan con el tiempo. Lo que sí, los requisitos de calibración de todas esas fuentes tienen que estar dentro de un 5% para garantizar que puedan ser utilizadas en la calibración de dosis y en la calibración de los equipos de detección. Ya dentro de los equipos usados en medicina nuclear diagnóstico, uno de los equipos que es pequeño, pero que es muy importante, es el activímetro o el calibrador de dosis o el curímetro, como las diferentes formas que se le llama. ¿Qué cosa es un activímetro o un calibrador de dosis? Es un sistema de medición para determinar la actividad de radiofármaco que será administrada. Está formado por una cámara de ionización en forma cilíndrica con una cavidad en forma de pozo, en cuyo interior se sitúan las fuentes o las muestras que se van a medir. Se emplea por su excelente estabilidad en el tiempo. Las cámaras selladas contienen gas eh, con alto voltaje aplicado a los electrodos, y pueden medir rangos de actividad bastante amplios, desde el orden de los kilobeques hasta el orden de los gigabeques. Quiere decir, desde los microcurí hasta incluso un curí. Por lo tanto, son equipos fundamentales para poder garantizar la seguridad y la calidad de los procedimientos que se hacen en medicina nuclear en general. Quizás el primer tipo de equipo que se usó en medicina nuclear y diagnóstico fueron los captores de yodo, que son, Luz, ¿qué sí, tal? ¿Puedo hacer una pregunta del equipo claro, anterior? claro, claro. Yo tengo una duda porque es un tema que me genera más o menos algo he estudiado del tema de los calibradores de dosis. En Uruguay no se calibran. Ah, Que esto yo ya lo dije creo en sí, otro día y para mí sería importante la calibración porque con ello nosotros determinamos la dosis que le administramos al paciente. sin duda es importante, pero Y creo que es una falta del país, porque digo, no es culpa de una persona, sino del claro, país como prioridad, de no tenerlo como algo importante en las determinaciones de la dosis que se le administra, porque tanto sea para diagnóstico como también cuando se hace radiofármaco de terapia, que se administre una dosis de terapia. claro, muy bueno, muy buena su observación. Lo que quiero decir es que, a ver, tampoco el hecho que no exista en el país quiere decir que, que es imposible realizarlo. Ok, Pudiera realizarse. Hay laboratorios incluso en el mundo que se dedican a prestar ese tipo de servicio. Quiere decir,
son laboratorios de calibración de fuentes no selladas que tienen patrones de fuente no sellada que pueden enviarle a usted un patrón, usted lo Exacto. mide, calcula el decaimiento, reporta y en función de eso ellos pueden hacer bajo un determinado procedimiento de calidad, ellos pueden hacer la emisión de un certificado. Pero Sí, si bien eso, como quiera, yo entiendo que es complejo eh, y puede ser caro, lo que más resalta esa cuestión que usted nos dice es la importancia de mantener estos equipos bajo un estricto sistema de control de calidad. ¿Por qué? sí, Porque el sistema de control de calidad, quiere decir, las pruebas de control de calidad, pueden detectar, no pueden recalibrar el equipo, pero pueden detectar muy bien desviaciones importantes de las dosis que usted está midiendo. Si de usted de un día para otro la prueba de control de calidad le da un problema, quiere decir que el equipo tuvo algún problema. Entonces, sí, entonces ahí, después cuando veamos la protección radiológica del paciente, vamos a hablar de los controles de calidad del activímetro y usted perfecto. podrá darse cuenta mejor de eso. Pero es por eso tan importante, se hace más importante el control de calidad. Pero Gracias, muy buena su pregunta y muy buena su inquietud para gracias. reforzar el tema. Bueno, les decía, uno de los primeros equipos que se usaron fueron los captores de yodo que ya casi no se usan en estudios de medicina nuclear como tal, más que todo se usan ahora en la determinación de la dosis por incorporación interna, por dosis por incorporación de radiofármacos. Pero bueno, en determinados momentos se usaron este tipo de equipo y en algunos procedimientos eh, puede ser útil. Después, otro tipo de equipo son las sondas intraoperatorias que se usan en las técnicas de ganglio centinela. ¿Qué cosa es la técnica de ganglio centinela? Es una técnica que consiste en la inyección de un coloide marcado con tecnesio 99 en varios puntos, supuestamente alrededor del tumor primario. Este coloide es drenado por el sistema linfático hacia el primer ganglio afectado por la enfermedad y eso se le denomina ganglio centinela. Y bueno, la sonda, este tipo de sonda puede ser utilizada para detectar la actividad muy pequeña que se acumula en esos ganglios. Esto es particularmente importante en los pacientes operados para extraer de cáncer de mama, por ejemplo, y otros cánceres, para así no tener que extraer toda la cadena ganglionar, porque obviamente cuando se extrae toda la cadena ganglionar, eso causa después una afectación al paciente, de manera que, por ejemplo, cualquier heridita, cualquier cosa, produce una inflamación y problemas en el lugar donde corresponde esa cadena ganglionar. Entonces, es una técnica muy importante y que es relativamente sencilla de aplicar. Aquí casi que igual, me voy a la pregunta anterior que hizo el doctor, igual lo importante es que estos equipos estén bien calibrados, tenga un buen sistema de control de calidad, porque si no, pues la medición puede ser errónea y usted puede estar lo mismo haciendo un mal procedimiento, lo mismo por exceso que por defecto. De manera que es un equipo pequeño, pero que tiene un gran impacto en procedimientos particulares. Otros de los equipos usados en medicina nuclear, en este caso in vitro, son los contadores de pozo automáticos, que se usan, están basados en detectores de centelleo líquido y se usan
para el conteo de esas muestras que hablábamos de técnicas de radioinmunoanálisis. Ya estos están cada vez más en desuso. Después, claro, siempre el sueño de los médicos nucleares fue la formación de imágenes a partir de los radiofármacos administrados. Y dentro de eso, los detectores, eh, los detectores de centelleo usados en las cámaras gamma y en las cámaras PET han sido un gran aporte a la medicina nuclear. Dentro de ellos están los detectores de yoduro de sodio activados con talio, que son muy buenos para energía entre 100 kef y 400 kef, y para los equipos PET que requieren energías superiores, pues se han desarrollado centelladores inorgánicos lentos y rápidos que brindan una muy buena sensibilidad y especificidad en la adquisición de las imágenes. Las cámaras de centelleo que comúnmente se conocieron como cámaras gamma, eh, fueron las primeras usadas para mostrar la forma en que el radiofármaco administrado al paciente se biodistribuía en su cuerpo, marcando aquellos o señalando aquellas zonas donde había acúmulos anómalos de esos radiofármacos. Se utilizaban para obtener una imagen planar de radiación gamma y y a partir, y esa imagen se obtenía a partir de la actividad que el radiofármaco se depositaba en un órgano o tejido determinada. Las cámaras gamma fueron un instrumento muy difundido hace muchos años, pero lógicamente fueron evolucionando y una evolución significativa de las cámaras gamma fue su conexión a las computadoras. Yo conocí cámaras gamma que no estaban conectadas a computadoras. Ya hoy eso es impensable, ¿no? ¿Por qué? Porque las cámaras gamma, al estar conectadas a una computadora, se usan para la obtención y el procesamiento y la lectura de los datos. De manera que pueden obtenerse diferentes tipos de imágenes dependiendo de la forma en que se opere esa cámara gamma. Sin duda, un paso muy importante en el desarrollo del equipamiento de imagen fue el surgimiento de las cámaras SPEC, que son sistemas de tomografía por emisión de fotón único. Las cámaras SPEC examinan al paciente desde diferentes ángulos y son capaces de mostrar detalles muy precisos dentro del cuerpo del paciente, que en las cámaras gammas convencionales no se pueden ver esos detalles. La información se presenta como una serie de planos que corresponden a determinadas profundidades en el interior del cuerpo del paciente, y los planos presentados pueden ser una serie de cortes coronales, sagitales, transversales e incluso oblicuos. De manera que estas cámaras SPECT pues son actualmente, digamos, la base de la medicina nuclear, quiere decir los equipos más comúnmente usados actualmente en medicina nuclear convencional. Con las cámaras PET se pueden hacer múltiples estudios. Aquí le dejo algunos de ellos, pero hay un arsenal bastante amplio de estudios que se pueden hacer con las cámaras PET. Sin duda, algo que revolucionó la medicina nuclear fue el surgimiento de las cámaras PET, que son cámaras de tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones es
Actualmente, digamos, el exponente más claro de la evaluación, de la evolución de la medicina nuclear, fundamentalmente en oncología. Son usadas para estudios de procesos fisiológicos y bioquímicos dentro del cuerpo. Los procesos estudiados pueden ser flujo sanguíneo, metabolismo del oxígeno, la glucosa, ácidos grasos, transporte de aminoácidos, etcétera. Y las cámaras PET mejoran significativamente la estadiación de los tumores y la delimitación del volumen tumoral. La delimitación del volumen tumoral. Y por tanto, han significado una revolución en el cambio de la forma en que se tratan algunos estudios, algunos tipos de cáncer. Por supuesto, eh, dentro de las cámaras PET se utiliza varios isótopos. Isótopos que todos son emisores de positrones. Y aunque los isótopos son emisores de positrones, lo que capta la gamma, la cámara, en realidad PET, no son positrones. Lo que capta son los fotones de aniquilación positrónica que tienen una energía de 511 keV y que ocurren exactamente en direcciones opuestas y contrapuestas. De manera que lo que ellos censan realmente es la coincidencia de la lectura de dos fotones exactamente en direcciones contrapuestas. Los isótopos más usados, bueno, hay una gran variedad de ellos, pero sin duda el flúor 18, por lo que ya mencionamos, de su facilidad de unirse radioquímicamente con la molécula de FDG, lo cual es muy significativo para el cáncer. Por último, unas palabras para los equipos híbridos. Los equipos híbridos básicamente se tratan de unificar en una sola imagen las ventajas que da la imagen bioquímica de los estudios de medicina nuclear con la imagen anatómica que dan los estudios de tomografía computarizada para obtener una información diagnóstica más precisa. Quiere decir, al principio las cámaras PET surgieron solas. ¿Y qué pasaba? Bueno, se hacían estudios se hacían imágenes de PET y se fusionaban con imágenes de tomografía, o se hacían imágenes PET y se trataban de fusionar con imágenes de tomografía. Pero sin duda, había muchos aspectos que en esa fusión de imagen variaba. El PET-CT da la ventaja de que con la misma inmovilización, y el PET-CT igual, con la misma inmovilización y al mismo tiempo, y casi al mismo tiempo, se obtienen tanto la imagen bioquímica como la imagen morfológica. Y la fusión se hace en el propio equipo. De manera que la precisión aumenta y eso también ha significado una revolución en la medicina nuclear y en sus nexos con la planificación de radioterapia, porque ya cada vez se hace más común el uso de las imágenes de PET-CT para planificar tratamientos de radioterapia. De manera que ha sido una revolución dentro de la medicina nuclear y también dentro de la radioterapia. Y una muestra de que cada vez las especialidades médicas de uso de las radiaciones ionizantes se van de alguna forma contribuyendo una a la otra y se van como fusionando
de alguna forma. Bueno, conclusiones de esta primera parte de la clase de hoy. La práctica de medicina nuclear tiene objetivos tanto diagnósticos como terapéuticos. Dentro de la medicina nuclear diagnóstica se puede usar técnicas in vivo y se pueden usar técnicas in vitro, aunque las in vitro cada vez están más en extinción. En la medicina nuclear se usan diferentes tipos de radiofármacos atendiendo al objetivo clínico que se pretende y observando las características de los equipos que se disponen. Y existe una gran diversidad de equipos que pueden ser utilizados en medicina nuclear atendiendo a los objetivos que tenga el estudio. Quiere decir, al final regresamos a lo mismo. La prioridad es la clínica, el objetivo clínico. En la base de esa prioridad tienen que estar los radiofármacos y tienen que estar la calidad de los radiofármacos y la calidad de los equipos utilizados. Bueno, hasta aquí la primera parte de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Nos vamos entonces a compartir la, la segunda presentación, que es mucho más corta, que tiene que ver con la medicina nuclear terapéutica. ¿Ven ahí la presentación? Sí, se ve. Bien. Bueno, pues igual que estuvimos hablando de la medicina nuclear diagnóstica, la medicina nuclear terapéutica tiene determinadas, tiene sus principios y tiene equipamientos y radiofármacos asociados que un poco la diferencian de la medicina nuclear diagnóstica. Por eso vamos a ver el fundamento de esta práctica, vamos a ver los principales tipos de fuentes usados en medicina nuclear y los principales equipos y tipos de estudios y tipos de tratamientos que se realizan en medicina nuclear. Al final, recuerden, la medicina nuclear terapéutica sigue siendo medicina nuclear, sigue estando dentro de esa especialidad médica que se caracteriza por utilizar cantidades relativamente pequeñas de radiofármacos. Lo que sucede es que obviamente para poder tratar determinadas enfermedades, las dosis de radiofármacos que tenemos que dar tienen que ser mucho mayores para lograr que la acumulación del mismo en un determinado órgano o tejido tenga un efecto determinista. Y queremos el efecto determinista de la muerte celular. Quiere decir, nos interesa la muerte celular, sobre todo la muerte celular de células enfermas, como son las células cancerosas. De manera que el objetivo de la medicina nuclear es administrar una alta dosis de radiación a los órganos y tejidos enfermos con el objetivo de provocar la muerte celular de las células enfermas, causando la menor dosis posible a los restantes órganos y tejidos del cuerpo del paciente. Quiere decir, tenemos que balancear muy bien y muchas veces el límite en la dosis que vamos a dar de radiofármacos que vamos a dar al paciente está dado en que si damos más dosis que eso, el radiofármaco se hace radiotóxico para el paciente. Y es por eso que eso es muy importante. En la técnica de medicina nuclear, en la medicina nuclear terapéutica, es la técnica de medicina nuclear que permite hacer llegar las sustancias radioactivas que imparten altas dosis de radiación a las células enfermas, utilizando para ello los propios mecanismos metabólicos que tiene el cuerpo humano. Las cantidades de radiofármacos que se administran son mucho mayores que las administradas en medicina nuclear diagnóstica, ya que se necesita destruir esas células enfermas.
Y en tal sentido, el conocimiento de la biodistribución del radiofármaco es lo que permite escalar las dosis de radiofármacos y dar mayores dosis de radiofármacos que sean más efectivas en el control de la enfermedad, quiere decir, de las células enfermas que queremos tratar. ¿Cómo se hace llegar esas dosis de radiofármaco a los pacientes? Bueno, la vía más común es a través de un acúmulo específico de radiofármaco después de un proceso de biodistribución. Igual que se acumula el radiofármaco en un proceso de biodistribución para hacer diagnóstico, pues en el caso de la terapia, ese es un mecanismo que se utiliza para hacer llegar la dosis a las células enfermas, al órgano o al tejido que vamos a tratar. Por ejemplo, el yoduro de sodio se acumula preferentemente en la glándula tiroides. Eso es ciencia constituida. Eso se sabe desde hace muchos años. Bajo esa premisa, si usamos yoduro de sodio que, con, marcado con yodo 131, existe la posibilidad de dar una terapia a las células enfermas que puedan eh, quedar, por ejemplo, después de una ablación de un tumor de tiroides, que es un caso típico de los que eh, se incluyen dentro de la medicina nuclear terapéutica. Ahora, también hay otra vía de hacer llegar los radiofármacos a al órgano que queremos tratar, que es mediante la instilación local del radiofármaco en una cavidad corporal determinada. Y el ejemplo típico de esto son las inyecciones de radiofármaco directamente en la cavidad sinovial en articulaciones para tratar determinadas enfermedades inflamatorias que pueden ser tratadas efectivamente con esta técnica de medicina nuclear terapéutica. Es una técnica que se usa poco, pero que es muy efectiva y que requiere realmente poco esfuerzo. Solamente vean, contar con visibilidad, con un arco en 6, contar con la forma de visibilizar bien para instilar el radiofármaco en la cavidad sinovial y de esa forma tratar ese tipo de... Eso se usa, por ejemplo, en pacientes hemofílicos que son propensos a este tipo de patologías. En, en la, en medicina nuclear terapéutica, igual que en medicina nuclear diagnóstica, lo que utilizamos al final son radiofármacos. En medicina nuclear terapéutica se usan radiofármacos que permitan administrar esas altas dosis. Para ello, en medicina nuclear terapéutica se usan básicamente emisores beta y emisores alfa. Quiere decir, son radiofármacos que pueden dar una dosis alta bien localizadas y que por el alcance de este tipo de radiación, pues no causan mucho daño a los tejidos sanos y a los órganos sanos que puedan estar rodeando la lesión. La cantidad de sustancias radioactivas suministradas disminuye con el tiempo debido a una combinación de dos efectos que se dan durante cualquier proceso de medicina nuclear donde se administre dosis al paciente, pero que es muy relevante en el caso de la medicina nuclear terapéutica,
que es el efecto físico y el efecto biológico. ¿Cuál es el efecto físico? El efecto físico es el que provoca que la cantidad de radioisótopo administrado disminuya como consecuencia de la desintegración radioactiva de ese radioisótopo. Mientras menor sea el periodo de semidesintegración del radioisótopo que es utilizado en la medicina nuclear terapéutica, pues más rápidamente desaparecerá el isótopo del interior del cuerpo del paciente. Pero a este efecto físico, que ya de alguna forma lo conocíamos, se añade un efecto biológico, que es el que hace que el organismo elimine parte de esa actividad de radioisótopo administrado por las vías de excreción naturales que tiene el cuerpo humano. Fundamentalmente, ya sabemos, a través de la orina, a través del riñón. De manera que cuando se administra estas altas dosis, pues, aun cuando al inicio pueden ser altas y en algunos casos el paciente radioactivo es una preocupación, pues con el tiempo, dejando transcurrir cierto tiempo, la combinación de estos dos efectos hace que esa dosis alta de radiofármacos vaya disminuyendo. La forma de administración de estos tipos de tratamientos son por dos esquemas eh, típicos, que son la administración de dosis típicas de radiofármaco, como ocurre en el caso del yodo 131, donde ya hay para el tratamiento post-ablación de tiroides, ya hay protocolos muy bien estudiados de muchos años que establecen cuáles son dosis típicas que se deben administrar. Pero también existe un esquema mediante el cual la administración de la dosis se hace paciente específica. Quiere decir, se toma en cuenta las particularidades del paciente para definir cuál es la actividad que puede ser administrada a ese paciente sin que cause radiotoxicidad. La administración de las dosis típicas, ya vimos que el ejemplo más fehaciente es el del hipertiroidismo y el de los tratamientos post-ablación de tiroides. En general, se prepara el radiofármaco, se da al paciente y puede ser por vía oral en forma de líquido o puede ser a través de píldora. Ese radiofármaco se biodistribuye en el paciente, va al órgano que se va a tratar y durante un tiempo determinado ese paciente será un paciente radioactivo que tendrá que velar por determinadas medidas de seguridad, que incluso vamos a estudiar más adelante y más ampliamente en una de las clases finales del curso. En el caso de los esquemas que son pacientes específicos, parten de administrar al paciente una dosis de diagnóstico que permita realizar un estudio que nos brinde información acerca de la biodistribución específica de ese radiofármaco que después va a ser utilizado en terapia en el paciente, en ese paciente particular que vamos a tratar. Y esto es muy importante porque aunque hay esquemas típicos de biodistribución, se sabe que puede apartarse bastante de un paciente a otro dependiendo del estadio clínico de la enfermedad, la forma en que se acumula en un paciente y la forma que se acumula en otro. Con esa información se puede determinar con mayor exactitud la dosis absorbida por el paciente en los diferentes órganos y tejidos
y se puede planificar mediante un cálculo que es digamos, bastante riguroso y bastante difícil. Hay software para ello. Se puede calcular específicamente la dosis que se va a administrar a ese paciente en particular, garantizando que ella no va a resultar radio o tóxica. Bueno, ¿cuáles son los radionúclidos más utilizados en medicina nuclear terapéutica? Bueno, tenemos, eh, tenemos, tenemos en medicina nuclear terapéutica para enfermedades de tiroides, básicamente el yodo 131, que se usa tanto en tratamientos posablación como en hipertiroidismo. Y que el yodo 131 que también se usa para el tratamiento de tumores neuroendocrinos. Para linfomas no Hodgkin se ha venido utilizando mucho últimamente el litrio 90, y para procedimientos de radiosinoviértesis, quiere decir de estos de instilación directamente en la cavidad sinovial, pues se usa fundamentalmente el renio 188, aunque también se ha usado el itrio 90, atendiendo a las características de emisores beta que tienen este tipo de radioisótopos. Aquí un poco las principales características físicas de estos radioisótopos, las del yodo, ya las sabíamos, y destacar que puede ser administrado en forma de cápsula o de solución líquida y que es muy volátil, por lo cual requiere precauciones específicas, y las de litrio 90 que pudiera obtenerse o puede obtenerse a través de un generador de estroncio itrio, aunque no ha logrado establecerse comercialmente un generador para eso. Sí, en estudios clínicos y eso se han utilizado generadores de estroncio itrio, pero fundamentalmente se suministra el itrio 90 ya elaborado. Tiene un periodo de desintegración física de 2,67 días. Vean que es una radiación beta bastante energética y que se administra en forma de inyección en la cavidad sinovial y también como inyección intravenosa para para los procedimientos que requieren una biodistribución. El renio 188, aquí están sus principales características. Lo más importante es que es una beta de un poquito menos energía, con lo cual es más fácil de manipular en articulaciones y no dan tanta dosis, digamos, al paciente y al personal. Y el samario 153, que también se puede administrar en forma de inyección intravenosa. En cuanto a los principales procedimientos de medicina nuclear terapéutica, aquí les nombro algunos de ellos. Lógicamente, los de tratamiento de la glándula tiroides son los fundamentales, pero también se usan mucho para el tratamiento de los tumores neuroendocrinos, que también se tratan con lutecio 177, y bueno, como también como tratamiento paliativo al dolor óseo, que se usa con samario 153. Eh, en cuanto al equipamiento usado en medicina nuclear terapéutica, lo fundamental sin duda el calibrador de dosis, porque ese es el que nos va a garantizar que la dosis sea adecuada. Y recuerden que aquí, como las dosis son muy altas, es mucho más importante que las dosis estén bien medidas, con lo cual en la medicina nuclear terapéutica debemos tener mucho más rigor incluso en los controles de calidad
y todo eso que se hacen a los calibradores de dosis o a los activímetros. Bueno, aquí más información sobre los activímetros, teniendo en cuenta la hora, no voy a entrar en detalle. Y bueno, en medicina nuclear terapéutica, cuando se usan los esquemas de administración paciente específico, pues entonces es muy importante también el uso de equipamiento de imagen. Y realmente lo más que se usa es las cámaras SPECT, que son muy buenas para cuantificar y facilitar la planificación de estos tratamientos con técnicas de medicina nuclear terapéutica paciente específico. Como conclusiones, la práctica de medicina nuclear terapéutica tiene una amplia aplicación en tratamientos de algunas enfermedades, principalmente las de la glándula tiroides. En medicina nuclear terapéutica se usan diferentes tipos de radiofármacos atendiendo al objetivo clínico que se quiera lograr, y el calibrador de dosis es fundamental para garantizar la seguridad y la calidad de estos tipos de tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo no, muchas gracias, todo muy claro. Bueno, No, muchas gracias. les comento que ya la clase está, las diapositivas están puestas en EVA. Van a ver allí que se adicionó un capítulo para los módulos 2. Quiere decir, es la misma página, solamente te van a ver módulo 2 de radiodiagnóstico e intervencionismo y van a ver módulo 2 de medicina nuclear. Allí pueden ver la charla para si les sirve algún dato, y además pronto, mañana o pasado, ya estará también la, la clase grabada, tal y como hemos hecho en clases anteriores. Gracias a todos, que descansen, que tengan una buena noche y nos vemos el jueves de la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, que ande Muchas Chao, bien. gracias. chao. Hasta luego. Hasta luego.